apto para toda la familia. Hola, muy buenos días y bienvenidos a este programa En Voz de las Víctimas, un programa pensado para ustedes, las víctimas del conflicto armado. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros para solucionar todas las inquietudes que tengan con respecto a su caso o cualquier otra duda que tengan referente al conflicto armado. 232-4604 aquí en la ciudad de Medellín y la línea nacional 018-051-5015. 018-051-5015 para todas las personas que nos ven en el departamento y en el país. Hoy vamos a hablar de priorización, esas personas que tienen prioridad al momento de tener su caso, es decir, al momento de ir a hacer la reclamación. Hoy nos acompañan Jaime Carrión, él es investigador de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente Jorge Mario Alzate, quien es el director territorial de la Unidad para las Víctimas aquí en el departamento de Antioquia. Vamos a dar entonces inicio a este programa con el tema que les decíamos, priorización, hablando de esas personas que tendrían prioridad. ¿Quiénes son? Jaime, bienvenido y muy buenos días. Gracias, muy buenos días Ana María, muy buenos días Jorge Mario y muy buenos días para todos y todas en sus casas. La Ley 1448 del año 2011 ha contemplado un enfoque diferencial y hay unas personas que han sido víctimas del conflicto armado y que por razón de sus condiciones especiales, de su grado de vulnerabilidad, pues deben tener una prioridad. Se habla, por ejemplo, de las mujeres cabeza de familia que tienen niños, niñas y adolescentes a su cargo y que esos niños se encuentran enfermos con enfermedades catastróficas, por supuesto debidamente justificadas por instituciones médicas. Se habla también de las personas mayores de 70 años, adultos mayores, que han sido víctimas y que por supuesto en su condición de adulto mayor tienen una vulnerabilidad especial. Igualmente las personas de la población LGBTI que han sufrido discriminación en nuestra sociedad y que son también víctimas. Las personas que tienen lesiones personales por razón de minas antipersonas o por otro tipo de artefactos explosivos parecidos, también son víctimas que tienen una prioridad. Creo que esas son como principalmente todas aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas y que también estén certificadas por una institución médica, pues son víctimas que se priorizan. Esa es la idea, Jaime, ampliar un poco más todos estos criterios que tienen las personas víctimas del conflicto armado y además que tienen prioridad. Bienvenido usted también, Jorge Mario, y hablemos entonces un poco de esos criterios. Buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a las víctimas del conflicto, no solamente en Medellín, sino en el departamento de Antioquia, donde nos están viendo, a los enlaces municipales, a las organizaciones de víctimas. Bueno, hablar de priorización o digamos, tiene que ver obviamente, como lo decía Jaime, con un enfoque diferencial. Hay poblaciones o personas que por su condición pues, se exacerbó mucho más el conflicto o son más vulnerables. Hablamos de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres, en fin. Y sobre eso, digamos, ha habido varios pronunciamientos, no solamente en la ley de víctimas, sino a nivel en la Corte Constitucional, y en fin, y, digamos, varias normatividades. Vamos a hablar específicamente hoy del tema de indemnizaciones por otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento. Es decir, vamos a hablar de homicidios, vamos a hablar de secuestro, de lesiones personales, vamos a hablar de violencia sexual, de esos, digamos, de esos que son de otros hechos diferentes al desplazamiento forzado. Existe una normatividad y en este caso es la resolución 0090 de la Unidad Nacional para las Víctimas, que se puede encontrar en su página web
www.unidadvictimas.gov.co. Cuando tenemos un universo tan grande de víctimas, sí, recordémoslo. Estamos hablando, ahorita hace poco hablamos de alcanzamos las 8 millones de víctimas en el país. Y en Antioquia, que es el departamento con más víctimas. Sobre 1 millón de víctimas. Entonces, obviamente todos quieren tener su indemnización ya, ¿sí? Y digamos presupuestalmente es imposible que podamos indemnizar a todas las víctimas, digamos, en un solo año. Por eso hablamos de que sea gradual y progresiva la intervención del Estado, y así está contemplada, digamos, en la ley de víctimas. Sin embargo, habría que decir que antes de que se promulgara la ley 1448 ya hablábamos de indemnización, sí, de otros hechos victimizantes. Y en eso va un primer criterio: personas que hayan iniciado un proceso en el marco del decreto 1290, hablemos de, ahí me acuerdo, del año 2010, estamos hablando, donde hubo unas jornadas específicas en muchos municipios, donde con un formulario, digamos, se identificaba cuál era ese hecho victimizante y se radicaba en ese entonces en lo que era la acción social. Esos casos, digamos los casos antiguos, casos de más de 5, 6, 7, 8 años, pues se vuelven prioridad a la hora de la indemnización. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo con los municipios, con los enlaces municipales, en los puntos de atención, pues para que la gente entregue su documentación, se ponga al día y nosotros poder adelantar ese pago. Entonces, ese es uno de los primeros criterios. Invitamos a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, si quieren hacer llamadas al respecto. Es un poco de los casos que recibimos aquí, digamos, sí, cada 8 días. Que me preguntan mi caso, que yo le envié todos los papeles. Entonces, esos casos son prioritarios para nosotros. Entonces, un porcentaje del presupuesto, digamos, se destina para atender, digamos, esos requerimientos. Jaime, estamos hablando de ese trabajo que hace la Unidad para las Víctimas. Si bien usted trabaja con la Fundación Forjando Futuros, pues estas llamadas son muy reiterativas en la Fundación, preguntando, mire, yo tengo más de 70 años o yo tengo un problema, una enfermedad terminal, entre otros. ¿Qué asesoría se le está dando desde la Fundación a estas personas? Si van a un punto de atención y por X o Y razón no son atendidos, ¿qué pueden hacer entonces? Bueno, la Fundación Forjando Futuros ha venido prestando asesoría también a las víctimas del conflicto armado. Lo hace a través de un equipo de abogados. Es un equipo que la Fundación ha dispuesto principalmente con recursos del pueblo español, que tiene líneas de cooperación para ayudar en muchos países que tienen dificultades como el nuestro a que exista un acceso adecuado a los derechos, en este caso al de las víctimas, al derecho, sí, a la verdad, a la justicia y la reparación, que es el derecho del que estamos hablando en este programa, ¿cierto? Cuando hablamos de una indemnización es porque hay una reparación solidaria de parte del Estado a las víctimas. Entonces, pues las víctimas pueden acceder a este servicio. No solamente la Fundación ofrece abogados para brindar esta asesoría, sino también la misma unidad administrativa de reparación integral a víctimas, con la Alcaldía de Medellín en unos centros de atención a víctimas que hay en la ciudad en varios lugares, y también las agencias del Ministerio Público, ¿cierto? Sí. Lo que se ha querido es que las víctimas tengan el mayor acompañamiento por parte del Estado y de la sociedad para que aclaren muy bien pues como su situación y que puedan recibir la atención que merecen. Hay que recordar además, Jaime, que la Fundación Forjando Futuros no hace parte del Estado, que esta atención que hacen los abogados es gratuita, que está en unos horarios establecidos de 8:30 a 12 del día y de 2:30 de la tarde a 5 de la tarde. Allí estarán prestos entonces a ayudarles, 414-3572. Ese es el número de la Fundación Forjando Futuros. Recordemos también las líneas que tienen las personas en la unidad, Jorge. Tenemos en la página web pueden acceder también y tenemos la línea nacional 018.000 911119. Ahí las atenderán. Muy bien, Jorge, si yo soy discapacitada, si no me puedo mover de mi casa para poder hacer todas las vueltas de la priorización, ¿qué alternativa tengo? Bueno, también estábamos hablando, ese es otro criterio, víctimas con discapacidad, sí, para otros hechos. ¿Qué se requiere? Se requiere una certificación médica que no supere 1 año. Obviamente, digamos, dependiendo del tipo de discapacidad, tendrá, digamos, prelación en el proceso de la indemnización. Y también, pues, muy relacionado si es sobre todo el jefe de hogar o la cónyuge o uno de sus hijos, dependiendo también, digamos, como en la posición del grupo familiar. Entonces, también es un criterio, hay que certificarlo, anexarlo, pues, con una que no sea, digamos, menor a 1 año. Muy digamos. bien. Ese es otro. Hay otro que también está relacionado con ese criterio y es víctimas con enfermedades catastróficas, ruinosas o de alto costo.
Más adelante vamos a ampliar un poquito esa información, Jorge, porque para eso es este programa hoy. Las personas que tienen prioridad es muy importante porque ya repetimos y somos muy reiterativos en el tema, que son muchísimas las llamadas que recibimos al respecto, como la que ya tenemos aquí en Voz de las Víctimas. Bienvenido. ¿Quién nos llama? Buenos días, con Cristina Maya, ¿cómo está? Buenos días, ¿quién nos llama? Buenos días, con Isabel Cristina Maya, ¿cómo está? Muy bien, cuéntenos de dónde nos llama. De acá de Calazán. De Calasanz. Muy bien, doña María, si no le entendí mal, ¿cuál es la pregunta que tiene? Muy buenos días para todos ustedes. Vea, lo que pasa es que a mí me mataron mi esposo desde el 2005 y a mí me quedaron de dar la indemnización y que me llamaban, no me dan respuesta ninguna, siempre que llamo tengo que esperar que me llamen. Estuve llamando mucho al programa que también hicieron ustedes en Telemedellín, los que han hecho en Teleantioquia, y también me han dicho lo mismo, que me dan la indemnización y no me dan respuesta ninguna. Voy a la UAO y lo mismo. También fui desplazada el 17, o sea, ayer cumplí un año que no me dan ayuda humanitaria y me dijeron que tenía que hacerme encuesta PARI y me la hice desde el 10 de noviembre. Y el 10 de noviembre que me la hice, me dijeron que a los 3 meses me estaban llamando para darme la ayuda humanitaria, o sea, a ver si me iban a indemnizar como desplazada. Tampoco me han dado respuesta. Y uno llama a Bogotá y dan una respuesta a uno, pues que a mí no me parece como justo lo que le dicen a uno allá. Entonces yo quisiera saber por medio de ustedes, a ver qué me dicen, que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recordamos nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y para eso estamos, Jorge Mario, para atender este tipo de llamadas. Ella dice que se ha comunicado con nosotros muchas veces y que hasta el momento pues no ha tenido una respuesta adecuada, por lo menos para ella. ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues lamentamos esa situación que se te ha presentado. Son muchos los casos, estamos hablando de un universo muy grande en el tema de víctimas. Sin embargo, quiero decirle que todos son, digamos, muy importantes. Obviamente vamos a hacer un seguimiento frente al caso tuyo. Ya me informan en el estudio, tenemos aquí en el sistema, podemos verificar en tiempo real que tú estás reconocida como víctima tanto por el homicidio como por el desplazamiento, y se te va a dar una cita para poder, digamos, revisar el caso. Obviamente pues para que se pueda avanzar con el proceso de indemnización y de darte los resultados del PARI, en este caso para hacerte la notificación respectiva del resultado. Además que vamos a seguir haciendo un monitoreo constante, la unidad de víctimas por supuesto, a todos estos casos, a todas estas personas que nos están llamando aquí en Voz de las Víctimas. Nuevamente recordamos nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015, porque es muy importante que ustedes se comuniquen con nosotros y pues aclaren todas esas dudas que tienen con respecto a su caso o también con el tema, con el conflicto armado colombiano. Recordamos que son más de 8 millones de víctimas y que Antioquia es el departamento con más de ellas. Vamos a continuar hablando entonces de este tema de priorización. Tenemos entonces a Jaime, que nos hablará sobre la priorización, si hace parte o no, Jaime, de la ruta integral de la reparación a las víctimas. Sí, claro que sí. Como se ha dicho durante el programa, la priorización tiene que ver con un enfoque diferencial que la Ley 1448 del año 2011 establece. El año pasado aparece una resolución que el doctor Jorge Mario ha mencionado, que es la 090 de 2015, y en esa pues, resolución se establecen estos parámetros de priorización, ¿cierto? Como lo hemos dicho, lo que se busca es que la población que tenga una especial vulnerabilidad, unas condiciones todavía más difíciles, específicas, pues pueda rápidamente acceder a su derecho a la reparación integral, ¿cierto? Recuerden que la reparación, pues hoy estamos hablando del tema de indemnizaciones, pero la reparación es integral. Quiere decir que lo que busca el Estado es que las víctimas recuperen su proyecto de vida y hagan uso y goce del derecho a la educación, a la salud, de otros derechos que también están comprometidos y que fueron dañados seguramente por razón del conflicto armado colombiano. Jaime, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama? No, yo soy Blanca Nubia. Doña Blanca, ¿de dónde nos llama? Yo soy de aquí de Belén, la Mercedes, de aquí de Medellín. Muy bien, doña Blanca, cuéntenos el caso que tiene. ¿Qué usted dijo que ya seguía yo? No, pues que la niña mía me la mató una bala perdida. Y venía en un bus y la bala perdida me la mató.
Sí, ¿y usted ha hecho algún tipo de reclamación? Ave María, ¿dónde será que no hemos ido a muchas partes y siempre nos dicen que no, que ya no la van a pagar, que esperemos, que seguimos, que esperen esta tanda que ya salen ustedes, que no vamos ya a ninguna parte, y nos han dicho también que yo iba a poner una tutela y no la quisieron recibir, que porque sí está reconocida, pero está a la hora. Hace 2 meses fuimos a la UA otra vez, que no, que tranquila, que ya en esa tanda seguimos, entonces ¿para qué lo emboban a uno tanto? Doña Blanca, ¿y cuándo sucedió ese hecho? En el 2001. 2001, ¿y usted cuándo hizo la declaración? Eso hace ya como 7, 8 años. 7 años, listo. Doña Blanca, muchas gracias por comunicarse con nosotros y esperamos darle una respuesta oportuna. Jaime. Sí, por el interno, doña Blanca nos informa que usted ha estado pues reconocida por homicidio, ¿cierto? Por el homicidio de su hija y por ley 1448. Sin embargo, recuerde que pues parte de lo que estamos hablando aquí en este programa es que el número de víctimas en Colombia es demasiado grande y pues hay unos principios de gradualidad, de progresividad que la ley ha contemplado para poder beneficiar casi los 8 millones de personas que ya son víctimas en el país, ¿cierto? Entonces, usted debe ser un poco paciente porque pues la unidad de víctimas en el futuro se va a poner en comunicación con usted para documentar su caso, ¿cierto? Pero tiene que ser paciente porque se trata pues como de un universo de víctimas muy elevado y pues en este momento no tenemos conocimiento de que usted haya puesto en consideración alguna situación de vulnerabilidad especial que implique una priorización, ¿cierto? Que es lo que estamos tratando en este programa, ¿cierto? Que pues hemos mencionado algunos casos en los que existiría esa priorización. Pero sí aparece en el registro único de víctimas. Sí. Muy bien, vamos a continuar con este tema entonces de priorización, o antes mejor, Jorge, saliéndome un poco del tema que tenemos hoy, aprovechando la llamada que hace doña Blanca, hay muchas personas que consideran que son víctimas, pero no son, o por lo menos en el marco de la ley 1448 de 2011. Expliquemos un poco para que lo tengan muy claro. Sí, recordemos la ley de víctimas, en el artículo 3 identifica quiénes son víctimas del conflicto armado, víctimas que hayan sido por paramilitares, guerrilla o algunos agentes de la fuerza pública. También se ha reconocido BACRIM en el marco de desplazamiento forzado. No se reconoce, digamos, delincuencia común o actos que no sea claro quién fue el victimario, ¿cierto? Que da a entender de que no haya sido en el marco del conflicto armado. Sin embargo, nosotros insistimos, pues es muy importante que la gente declare, porque esa decisión pues, no la toma ni siquiera la Defensoría ni la Procuraduría, sino que la toma en la unidad. Sí. Es muy importante los argumentos que la persona plantee en su declaración. Yo hago la pregunta, Jorge Mario, porque doña Blanca nos hablaba del homicidio de su hija de una bala perdida y muchas veces hay víctimas, sobre todo aquí en Medellín, que van a declarar y no son incluidas en este registro precisamente porque se trata de bandas criminales y no están incluidas como tal en esta ley. Vamos a continuar entonces hablando de priorización. Ese es el tema del día de hoy aquí en Voz de las Víctimas, 232-4604, 018-1051-5015 para todas las personas que nos están viendo en el resto del departamento y también en el resto del país. Jorge Mario, vamos entonces a hablar de a qué se refiere el goce efectivo de derechos dentro de la reparación. Pero si me permite, podemos atender una llamada antes, que es prioridad para nosotros. Bienvenido. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama? Liliana Restrepo. Liliana, cuéntenos. Bueno, yo quiero averiguar, porque yo tengo un número de radicado, pero estoy pendiente de que me den un número de la resolución para que sea indemnizada por la muerte de mi esposo. Sí, ¿de dónde nos está llamando Liliana? De la América. De aquí de Medellín. ¿Y el hecho sucedió aquí en Medellín? Sí, señora. Muy bien, Liliana, quédese entonces ahí pendiente de su respuesta y muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Jorge Mario, ¿qué le podemos decir? Bueno, saludo pues a doña Liliana. Hemos verificado en el sistema, se encuentra reconocida como víctima por el homicidio pues, de su esposo en el marco del decreto 1290, lo que habíamos mencionado ahorita. Sí. Ya le podemos, no pues en nuestros expedientes pues no reposa ninguna información de ella, o sea, en términos de documentación de caso. Como es un caso prioritario, entonces le vamos a asignar una cita
para que nos lleve la documentación y poder avanzar ya en la medida de la indemnización. ¿Y esa cita se la va a asignar ya o la llamarán? Ya le asignamos la cita a ella por el interno. Muy bien, ahora sí continuamos entonces con nuestro tema. Le pues, había dejado una pregunta. Sí, tú hablabas del goce efectivo de derechos. Efectivamente. Pues, ese es muy asociado sobre todo cuando hablamos a víctimas de desplazamiento forzado. Es un término que acuñó la Corte Constitucional en un marco de una sentencia, la sentencia T025. Y hay un auto, el auto 116, donde hay una batería de indicadores, ¿cierto? O sea, ¿qué significa gozar de un derecho? ¿Cierto? Yo puedo tener un subsidio de vivienda, vamos a poner un ejemplo, un subsidio de vivienda, o una carta cheque. Sí, pero que es con, digamos, la forma de decirles esta es su indemnización. Subsidio, ¿cierto? Ese es su subsidio de vivienda, para que lo pueda aplicar. Sin embargo, si la persona pues no está gozando, digamos, de su casa y no ha aplicado el subsidio, pues podríamos decir que no haciendo goce efectivo de ese derecho. Es un ejemplo, y así hay muchos indicadores de goce efectivo de derechos, partiendo de los más simples, que es de la identificación, ¿sí? Acceso a la libreta militar, a la cédula, en fin, así hay otros derechos. Entonces se acuña mucho, digamos, a términos de desplazamiento forzado, y la unidad ha retomado estos indicadores en lo que ha planteado la medición de superación de condiciones de vulnerabilidad, sí, que es algo que estamos implementando y que próximamente podemos desarrollar un programa. En este sentido, entonces, Jaime, Jorge quiere decir algo más. Que sigamos, para que sigamos con el tema de estos criterios de priorización, que hay unos muy importantes, que sigue el tema de minas, no sé si quieres... Es que todavía no está muy desarrollado el tema de la priorización, porque hemos tocado el tema de las personas con discapacidad, también hablamos de los mayores de 70 años, pero estos criterios incluyen a muchas otras personas, así que ampliemos un poco más a estas personas para que quede muy claro quiénes tienen prioridad, quiénes se pueden acercar a los puntos de atención aquí en la ciudad de Medellín y en el resto del departamento. Jaime. Sí, pues hay un caso específico que pues, ha traído a colación el doctor Jorge Mario, que tiene que ver con aquellas víctimas que lo son por lesiones o incapacidades que han sido generadas por minas antipersonal. También hay otras especificidades de explosivos, como son las municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados. Estos son casos que también son priorizados siempre y cuando en el registro único de víctimas pues exista, si se quiere, puesto en conocimiento del Estado esa situación, ¿cierto? Cuando efectivamente el registro ha sido por razón de esos hechos, ¿cierto? Porque la persona ha puesto en consideración, mire, yo fui dañada por el conflicto armado, por una mina antipersona o por uno de estos artefactos explosivos que hay en muchos lugares. Vale la pena decir, hoy con motivo del proceso de paz en Colombia existe una acción muy importante para limpiar el país de las minas antipersonas, ¿cierto? Sí, ya lo están haciendo aquí en Antioquia. Ya se está haciendo en algunos lugares de Antioquia. Existe inclusive un dispositivo de la mesa de negociación para que ese programa se mantenga de manera permanente en el Estado colombiano. Esto en cuanto a las minas antipersona, pero hablemos también de aquellas personas que han sido abusadas sexualmente, por ejemplo, Jorge Mario. Las personas que han sido abusadas sexualmente, sí, ¿cuáles serían esos criterios de priorización? Vamos a mencionarlas. Tenemos víctimas de violencia sexual, en este caso la mayoría son mujeres, también hay casos de hombres. Tenemos un programa especial de acompañamiento, por ahí es un enfoque, digamos, prioritario por nosotros, por lo que signifique, por todos los daños. También los hijos o las hijas nacidos, digamos, de víctimas de violencia sexual. Lo que podemos decir también es que hay un subregistro. No todo el mundo, no todas las mujeres declaran. Exhortamos a que las mujeres declaren, hay una confidencialidad en esto, y bueno, son criterios también de priorización. Y es muy importante que se haga, que las mujeres declaren si han sido víctimas de violencia sexual. Tenemos una nueva llamada, Jorge Mario. Vamos a darle la bienvenida. ¿Quién nos llama? Juana Marín. Juana. Sí, señora. ¿De dónde nos llama Juana? De Medellín. De Medellín. ¿Y cuál es la pregunta que tiene? Mira, lo que pasa es que a mí me mataron el hermano mío. Eso fue en el 2000. A mí me hicieron la reparación ahora a finales de febrero. Mi papá, que tiene 75 años, y a mis hermanos no los han llamado para hacerle la reparación. Entonces quisiera saber qué podemos hacer.
Muy bien, doña Juana, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a recordar las líneas telefónicas de En Voz de las Víctimas, 232-4604, 018-051-5015. Ya tenemos respuesta, Jaime, para ello. Sí, nos han informado, doña Juana, pues lo que usted nos ha contado, ¿cierto? Que ya usted ha recibido la indemnización que le corresponde, pero está pendiente pues entregarle la indemnización a sus familiares. Por el interno se le va a asignar una cita para que se surta ese trámite, ¿cierto? Para que usted pueda informarle a sus demás familiares qué procedimiento deben seguir para recibir entonces ellos la indemnización que les corresponde. Muy bien, Jaime, y continuando con este tema de la priorización, hay una comunidad bastante vulnerable y es la comunidad LGTBI, Jorge Mario. ¿Ellos qué pueden hacer también para hacer sus reclamaciones? Bueno, una es que en el registro, así sea una persona sea su orientación sexual LGTBI, pues hablemos de todos, gay, bisexual, transexual, intersexual, no lo identifican en el momento de declarar. Me explico. Si en el registro dice yo soy víctima de desplazamiento forzado, pero adicionalmente me preguntan por mi orientación sexual, pero yo no digo nada, queda para el gobierno como si no fuera, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, uno de los primeros pasos es actualicemos la novedad en el registro frente a orientación sexual, si yo la tengo. Es muy importante para nosotros eso, porque de eso depende también la priorización o el acompañamiento que es de enfoque diferencial para esta población. Entonces, es una de las principales recomendaciones que hacemos y eso se puede hacer en los centros de atención. Que tenemos en Medellín o a través de las personerías o enlaces municipales. Igualmente, Jorge Mario, se está haciendo un PARI, expliquémoslo un poco para que la gente sepa cómo actualizar esos datos. Sí, en este caso, más en el PARI es en el tema de registro, se hace una novedad de registro. Sí. Yo no tengo que aplicarme el PARI para hacer esa actualización. Entonces, el PARI es más completo. El más completo y obedece pues para otros criterios. En este caso, nuestra recomendación siempre es actualicen su información y en este caso, para las LGTBI, población LGTBI, fundamental eso, porque también consideramos que hay un subregistro en este tema. Y fueron uno de los, digamos, de las poblaciones muy afectadas en el conflicto. Sí. Fueron los mismos actores o de abuso sexual o de muchas otras cosas que pudieron vivir esta población. Sufrieron varios hechos victimizantes. Vamos entonces ya cerrando este tema de priorización y para eso vamos a recordar nuevamente, Jaime, con lo que iniciamos este programa y es cuáles personas tienen derecho a esta prioridad, a que sean atendidos antes de lo que también pudieron haber declarado, por ejemplo. Las personas que ya tienen un tiempo importante, que fueron reconocidas como víctimas por la ley 418 del año 1997 o por el decreto 1290 del año 2008, ¿cierto? Que recuerden que son víctimas que pues, desde hace mucho tiempo, muchos años están haciendo su trámite, van a ser priorizadas. Las víctimas que son diagnosticadas con enfermedades catastróficas, ruinosas o de alto costo también, las víctimas con discapacidad, las víctimas con lesiones personales por minas antipersona, las víctimas que pues, ejerzan, principalmente mujeres, la jefatura del hogar y tengan a su cargo hijos, niños, niñas o adolescentes que tienen este tipo de enfermedades y que por supuesto estén certificadas por una autoridad médica, pues también deben ser reconocidas, priorizadas. Muy bien, ahí están entonces todos los criterios de priorización. Es un tema bastante importante que vamos a tocar en otros programas aquí en Voz de las Víctimas. Ya se nos está acabando el tiempo. Agradecemos a Jorge Mario Alzate, director de la Unidad Territorial para las Víctimas. Sí, un saludo a todos. Esperamos vernos dentro de 8 días. No alcanzó a entrar una llamadita en la señora Rosa Angélica, pero con gusto la atenderemos ya internamente. Claro que sí. Un abrazo a todos, muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias también a Jaime Carrión, investigador de la Fundación Forjando Futuros, por estar con nosotros aquí, Jaime. Muchas gracias, Ana María, por la invitación y saludos a todos y a todas en sus casas. A ustedes los esperamos, por supuesto, el próximo lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia para que resuelvan todas las inquietudes que tienen referentes al conflicto armado. Hasta pronto.
Los invito para que me acompañen esta semana en Envigado Se Vive Mejor con 2 historias de mujeres ejemplares. La primera hace de su hogar un albergue para mascotas y la segunda dignifica la labor de los recicladores, aquí en Teleantioquia TV en Grande. Transparencia, participación ciudadana, cultura de la legalidad y mucho más en el espacio que reúne los hechos y personajes más relevantes de nuestra ciudad. Una ventana a la transparencia y al cuidado de los recursos. Una invitación de la Contraloría de Medellín. Con sentido público, a las 2 de la tarde por Teleantioquia, TV en Grande. En Teleantioquia tenemos un nuevo espacio de entretenimiento y variedad. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana nos vemos en Hola Familia, con temas de interés y muchísima actualidad. Hola Familia, la mejor excusa para vernos todas las mañanas. Por Teleantioquia, TV en Grande. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Bienvenidos a esta su casa. Esto es Hola Familia y los saludamos desde aquí Mónica, Jorge, Hanna y todos los que hacen parte de este equipo maravilloso. A ustedes teleantioqueños, aquí conectados, no se muevan de su sofá. ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Súper bien. No tan paseadores como una amiga nuestra. Es que se fue de paseo el fin de semana. Vamos ahí es lo que hay historias para que nos cuente, Hanna, ahorita. Tengo toda la mañana para contarles cómo es que arranqué mi recorrido por Antioquia. Es que usted tiene ese reto, ¿cierto? Usted Sí. dijo, como usted acaba de llegar nuevamente, de vivir en el exterior, entonces usted dijo, voy a dedicarme a conocer Antioquia y los 125 municipios. Bueno, Medellín le queda más fácil porque está aquí, pero los otros 124 usted los va a empezar a recorrer. Si viera que ya tengo teleantioqueños que me han invitado a su municipio. ¿Sí? Y allá vamos a estar, allá Aproveche. vamos a ir a visitarlos a todos. Y el fin de semana de ustedes, muchachos, cuenten. Bueno, ¿Descansó? pues, ¿Normal? ¿En casa, en normal, familia? no, tranquilos. Sí, sin extravagancia, Hanna. Hay sencillitos. Sencillitos, pero sencillito Hanna. no está el programa de hoy. No, ¿cierto? sencillito no, vea. Hoy sí tenemos, vea, yo soy el encargado de siempre decir lo mismo. Tema, pero por sí. montón. Vea, Tenemos jugosos. temas para compartir con ustedes. Hoy vamos a aprender, mire, a hacer el nudo de la corbata. Yo sí decía, ¿el por qué se vino tan encorbatado? Hay que hacerle un Claro. homenaje a nuestra amiga la corbata. Vea, una niña se arregla 3 horas, se va a la peluquería, se viste, estrena zapatos para salir con el novio y el novio le llega con los calzones aquí, la camiseta larga, los tenis. No, de vez en cuando hay que sacar la corbata y vamos a aprender hoy cómo ponernos la corbata y con qué lo podemos combinar. Y darle buenos usos, como Así usted es. dice, para ese momento en el que uno quiere salir con la pareja, pues bueno, pongámonos hoy la corbata. Exacto. Pero además vamos a hablar de un tema que sabemos que les interesa mucho y tienen que estar conectados, el divorcio. ¿Cómo afrontarlo? Si hay hijos, ¿cómo debe ser ese tema para abordarlo de una manera diferente? Pero sobre todo, cómo pasar también esa tusa tan difícil que deja a veces el divorcio en algunos casos. Vamos a hablar de no solamente el divorcio en parejas que hacen el rito católico, sino también Claro. el divorcio en todas las parejas y uniones estables. Es decir, si usted duró viviendo 10 años, 12 años, 15 años, así no se haya casado, eso es un divorcio. Oiga, ay, ¿dónde? ¿Con qué estoy como perdida? Atenta, Hanna, Usted no está. atenta. No, Pero no, Hanna, El ese déficit atacado, el déficit de atención, esa enfermedad, esa situación, esa cosa, esa condición que nos ataca a uno. Es que es verdad, señores. Y lo dije con humor, porque es una condición muy complicada. Pues el show nosotros lo conocemos, el show de Hanna nosotros lo conocemos y de verdad que es así, porque no está exagerando ni 5. Hanna se puede perder dando la vuelta en el set. Sí. Sí, pero el déficit de atención es algo más delicado que eso, Claro. ¿cierto? Lo que pasa es que siempre hay que ponerle un poquito de humor a las cosas y a la vida. Vamos a hablar de ese déficit precisamente que hoy en día lo han estudiado mucho y los niños desde muy temprana edad lo podemos descubrir con los especialistas. Y también vamos a tener uno de cuando ellos. es y cuando no es un déficit de atención, porque puede ser Exactamente. también una malinterpretación. A veces se malinterpreta o se confunde, por ejemplo, con un despiste, cómo también buscar esa diferencia, pero les vamos a enseñar hoy aquí a hacer unos jugos deliciosos porque por estos días se impone mucho la tendencia. Esto es un tema de bienestar y salud que nos fascina. Jugoterapia, cuáles son buenos para cuáles patologías o aquellas mujeres que siempre están pensando en el tema de bajar de peso o de ganar peso también. Hay unos jugos y unas frutas especiales. Y talento, porque siempre hay talento aquí y tenemos
tenemos dos invitados musicales de diferente género, como decía Mónica antes de empezar la emisión, de diferente género, pero talento local colombiano. Vamos a conocerlos después de que empecemos el programa del día de hoy, ¿les parece? Estamos Sí, preparados. ¿Y con quién vamos a empezar? Vamos a empezar que primero a lunes. conectarnos con nuestros televidentes. Con el Ah, partner sí. de nosotros, con el parcero de nosotros, El con el amigo de amigo, nosotros. el pana. Así es, Gonzalo Gallo, que tiene hoy una historia muy particular. De Yo creo nombres. que el título es muy particular para mí, porque no sé si es hacerse el sordo o qué. Beethoven. Hola familia, yo no soy muy buen cantante, pero voy a entonar una melodía para ti que quizás has escuchado. La música es nada menos que de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes músicos de la humanidad, en su 9ª sinfonía, el himno de la alegría. ¿Verdad que la conoces? Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos, de Beethoven. Y compone esa melodía sordo. Lo peor para un músico sordo. Con razón pensó en suicidarse, pero no lo hizo. Por amor al arte y por la fe que tenía. Siguió adelante. Desde los 31 años, Beethoven comenzó a quedarse sordo y al final de la vida se comunicaba, era escribiendo en papelitos para sus amigos, pero siguió componiendo. Y sordo compuso esta hermosa 9ª sinfonía, de la cual es esa linda canción. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Imagínate un músico sordo cantándole a la alegría, no a la tristeza, ni al desespero, ni al desaliento. Eso es lo que tenemos que aprender de los grandes seres humanos. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Él puede haber dicho, escucha, hermano, la canción de la sordera, de la tristeza. Y el mensaje, si no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. O sea, en otras palabras, en Dios, que no está en las estrellas, sino en tu corazón. El mejor templo es el propio corazón. Y Jesús lo dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. O sea, que allá en familia, ojalá también el propio hogar sea un templo donde recordamos que tenemos razones para estar alegres, como las tuvo Beethoven para seguir adelante a pesar de su sordera. Seguramente tú tienes allá en tu casa algún tipo de problema. No te hundas en él, no te desesperes, busca apoyo, busca ayuda y podrás decir, como Beethoven, busca más allá de las estrellas para estar bien. Hola familia, a buscar razones para la alegría, aunque como Beethoven estemos sordos o estemos mal. Siempre hay una razón para encontrar la alegría en nuestros corazones. Qué mensaje tan hermoso. Tenemos que ser unos luchadores y mirar siempre nuestras fortalezas en lugar de nuestras debilidades, tal y como lo hizo Beethoven. ¿Escuchaste, hermano, la canción de la alegría? Totalmente, no es hacernos el sordo. Muy bien, pero entonces, antes de nuestra primera invitada, quiero invitarlos a que se conecten con nosotros en las redes sociales. Recuerden, estamos en Twitter y en Instagram, @teleantioquia, y el numeral Hola Familia, siempre con ese numeral vamos a estar muy conectados. También estamos en Facebook, canal Teleantioquia, y por supuesto